Descubriendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo es un programa integrado por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Como siempre, antes de empezar la temática que ofrecemos aquí en investigación cada 8 días, advertir que lo que exponemos aquí no pretende convertirse ante nuestros oyentes como una verdad absoluta. Lo que pretendemos es crear un espacio, un momento de reflexión en algún tema, en alguna situación que hace mucho tiempo, como les decía ahorita, no nos han dicho cómo es, para que en su propia investigación, querido oyente, usted llegue a su propia conclusión, a su propia verdad. El tema para hoy, aquí en Descubriendo, es la teoría del rapto, la teoría religiosa del rapto. Vamos a analizar qué tan cierta es esta interpretación que se ha dado hace mucho tiempo en las corrientes místicas, o más bien religiosas. Los invitamos también a ser parte del programa utilizando nuestro chat. Allí ustedes pueden participar activamente en la formulación de alguna pregunta, algún cuestionamiento, pero también en alguna propuesta, en algún aporte al tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Saludamos a Juan Manuel Pombo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, Neil. Oyentes, aquí dispuestos a comenzar este tema bastante interesante, como de costumbre, en Descubriendo. Damos la bienvenida también a Salim Hasir. Un saludo a todos los oyentes que ya se conectan con nosotros a desarrollar este tema que por mucho tiempo ha causado curiosidad y algunas veces escepticismo, y eso es lo que vamos a tratar hoy acá, ¿no? De darle como esa visión un poco más lógica, podríamos llamarlo, eso sí, con mucho respeto para los oyentes que pues tengan su opinión, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? No entrar a debatirlo, claro, sino más bien crear espacios para compartir. Alguna vez, y eso nos ocurre a muchos, recibimos a nuestras casas a nuestros queridos hermanos de los testigos de Jehová, ¿no? Gente que ha venido buscando de Dios y que llega a un tipo de religión donde pues salen aplicando literalmente uno de los mandatos, ¿no? Que está escrito ahí en el documento bíblico, como lo es de ir a predicar el evangelio en todos los lugares. Y de 2 en 2. Exacto. Entonces, además, cuando ellos llegan, pues ocurre algo muy particular, y es que pues llegan con la intención de compartir alguna información, pero a veces, y lo he podido comprobar,
se cierran al conocimiento que también se les pueda pues compartir. Y esto sí que no deja avanzar, ¿no? Cuando pues se cree tener exclusivamente la verdad y si estamos fritos. Sí, porque el hecho de que nos cerremos a aprender nuevas cosas no nos permite pues ver otros puntos de vista y pues adquirir esos conocimientos que nos puedan servir para nuestro propio desarrollo, ¿no? Sino que nos cerramos ahí en nuestros razonamientos y no queremos salir de nuestra burbuja. A veces es más fácil rechazar que Claro. comprobar. Es la actitud más sencilla. Cuando no estoy de acuerdo con algo o cuando se escapa de mi patrón cultural o de la burbuja de conocimientos, tendencias y creencias que tengo, pues lo más fácil es hacer oídos sordos y rechazar. Esta actitud no nos deja avanzar, no nos deja crecer, es una actitud negativa que no debemos dejar que prospere. De allí la propuesta para los oyentes siempre de Descubriendo, ¿no? Que no lo crean, pero tampoco pues lo rechacen. Más bien, comprobemos. Empecemos con el tema entonces, el rapto. Sabemos que a través del tiempo se nos ha hablado de forma en general, ¿no? Antes de empezar el tema, de que en un momento muy cercano a la segunda venida de Jesús sucederá algo fantástico, y es que muchos hombres que hacen parte de la iglesia de Jesús, como así se nos ha enseñado, serán llevados a los cielos, serán raptados. La idea entonces, estimados oyentes, es ver si esto es así, si es parte de una real interpretación o por el contrario es una falsa interpretación, bajo el concepto, bajo los preceptos, bajo la investigación de esta mesa de trabajo, la Descubriendo. Empecemos con Salim para que nos defina qué es el rapto. Bueno, vamos a definir entonces el rapto. Perdón, Salim, pero el rapto de acuerdo a lo que se cree. Claro, de acuerdo a la definición que uno encuentra cuando uno busca en las diferentes fuentes en internet o cuando uno le pregunta pues a algún religioso, específicamente cristiano, pues el rapto o arrebatamiento es una doctrina, llamado a veces de las dos formas, ¿no? Rapto o arrebatamiento. Si bien no se encuentra con esa palabra en las traducciones al castellano de la Biblia, es resultado de ciertas interpretaciones de la escatología cristiana que hace referencia a la ascensión de los cielos dada por Jesucristo a sus discípulos tras su prometida segunda venida, como tú lo mencionabas ahorita. Momento en el cual Jesús rescataría a los salvados o escogidos llevándolos a los cielos. Para algunos la Nueva Jerusalén, de la que habla el Apocalipsis, junto a los resucitados. Derivada de esta palabra el verbo griego arpazo, con sus diferentes conjugaciones a través del Nuevo Testamento, siendo la más importante de las conjugaciones la de Primera de Tesalonicenses 4:17. Esto porque en esta cita, pues en el Nuevo Testamento es donde se menciona la palabra arrebatamiento. No hay otra cita pues en el Nuevo Testamento donde se menciona esta palabra. ¿Qué significa? Los que son sacados en cuerpos físicos de una multitud con violencia y cargados a otro lugar. En este caso a la presencia de Dios. Entonces esa es la definición que se nos da cuando buscamos pues lo que es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que buscarlo así, rapto de la iglesia, porque ya rapto como palabra pues significa otra cosa. Y se nos da esta definición, como tú decías, que es ese suceso que acontecerá a la iglesia de Cristo cuando Él venga pues por segunda vez y se lleve a los que han seguido su doctrina y han sido fieles. Pues llama la atención cuando tú hablas de rapto de la iglesia, porque si utilizamos la misma definición para otro tipo de rapto, es un delito, ¿no? Sí, como un secuestro. Un secuestro. Un rapto te lleva a la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, es utilizado, y otra manera de definirlo es arrebatamiento, que suena pues un poquito más como cuando como suena como desorden, como no sé. Rapto. Bueno, hay una cita, estimado oyente, que pues nos hace referencia a esta situación del rapto. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 y leamos hasta el 17. Y dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que huyamos o Los que hayamos hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el término, arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos en Cristo. Sí, ¿no? con los resucitados. En las nubes, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así dice entonces Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Vamos a explicarlo, ¿no? Pues la forma literal en que está allí. En el proceso de la segunda venida se explica aquí que las personas que murieron, pues que están muertas, serán levantadas en Cristo, claro, sí. Ahí dice, muertos en Cristo, hay que aclarar. Resucitarán primero. Ahí está diciendo cómo sería el orden del arrebatamiento. Es decir, las personas que murieron serán resucitadas, las que murieron en Cristo, y serán llevadas, ¿no? Junto después también con los que hayan quedado. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y dónde? ¿Hacia dónde? Es el punto aquí también que nos llama la atención. En las nubes. Es decir, cuando hablamos de las nubes, estamos hablando del cielo. Pues el cielo, ¿no? Allá de lo que conocemos como cielo. ¿Cómo? De lo que conocemos como cielo. Exacto. Para recibir entonces en el cielo al Señor, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, habría una permanencia después de que las personas sean arrebatadas. Primero, los que murieron en Cristo después de resucitar, y luego los que hayan quedado. Este es más o menos como el versículo que podríamos reseñar para definir el tema de hoy. Sí, porque si se lee literalmente, efectivamente sucederá como en la definición que dimos al principio, sucederá de esa manera, ¿no? Que los muertos en Cristo pues saldrán de los sepulcros, me imagino yo, serán elevados, y posteriormente las personas que estén vivas se juntarán con Jesús en el cielo y ahí reinarán siempre con él. Literalmente pues es claro, no tiene ningún... Sí. Bueno, a partir de este versículo, la interpretación que le dan los líderes de las diferentes iglesias, llámese en nuestro caso occidental, católica o protestante, las personas que llegan a la iglesia, pues los más devotos, tienen el conocimiento o la creencia de que así efectivamente ocurrirá. Hay un debate, ¿no? En el mismo medio evangélico, cristiano, y es que ¿cuándo será el arrebatamiento, no? Porque va asociado a la segunda venida. El arrebatamiento va asociado a la segunda venida. Muchos dicen que el arrebatamiento es una cosa, o el rapto es una cosa, y la segunda venida es otra. Entonces se debate mucho en que el rapto sea antes, durante o después de la segunda venida. Ese es el debate. Ahora, buscando, estimados oyentes, respuesta a esto que hemos venido analizando, la pregunta tiene una sola, o son muchas las preguntas, ¿no?, que surgen. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a buscar entonces algún documento que nos sirva para entenderlo. ¿Cómo empezó o cómo comenzó el dispensacionalismo? Se le llama esto, ¿no?, a esta enseñanza del rapto. El principio de esta doctrina se remonta al año 1830, es decir, a la interpretación. Ahorita Salí nos decía que lo del rapto aparece como una idea que surge de la interpretación. Sí. Esta interpretación se remonta más o menos al año 1830, es decir, mucho tiempo después de que se escribieran estos documentos, justamente tesalonicense, que está en el Nuevo Testamento, ¿no? En el mes de abril, ocurrió en 1830, del mes de abril, en Port Glasgow, en Ciudad de Irlanda. Port Glasgow, en Ciudad de Irlanda, donde una jovencita, escúchese bien, de 15 años, de nombre Mararet MacDonald, ella recibió una revelación, y coloquemos esta revelación entre comillas, ¿no? Una revelación especial según la cual la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas. La primera, para recoger a un grupo de creyentes preparados y selectos que serían llevados al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del anticristo, o sea, antes de la gran tribulación. Todo esto empezó entonces, recuerden, con una chica de 15 años que tuvo una revelación. Ella se llamó Mararet MacDonald, esto en Irlanda. Un solo testigo, un amigo de la familia nombrado,
R. Norton tomó nota de esa llamada visión, haciendo notar que era la primera vez que alguien había dividido en dos la segunda venida de Cristo, es decir, primero el rapto de las personas creyentes, preparados y selectos, y luego justamente la segunda venida. Encontrar esos datos también y documentos se debe a varios investigadores, pero muy especialmente al señor David McPherson, con cuyo hallazgo nos ha dado prueba del verdadero origen de esta teoría, no solo del rapto, sino también del dispensacionalismo como doctrina, que es lo que se deriva de la teoría del rapto. Así que el personaje que le dio vida a esta visión de la niña Mararet MacDonald fue definitivamente John Derby, fundador de la agrupación que se llamó Hermanos Cerrados. ¿Qué nombre? Hermanos Cerrados, sí. Así como desde el púlpito de la famosa capilla se llamaba Regent Square Presbyterian Church de Londres. Allá se comenzó entonces con esta doctrina a través del señor John Derby, creando Hermanos Cerrados, a partir pues de la visión que tuvo la chica de 15 años, Mararet MacDonald. Entonces, si se dan cuenta, estimados oyentes, la idea del rapto o del arrebatamiento es muchísimo después del momento de la enseñanza del Cristo. Claro, surge por la visión y posteriormente pues el señor, repíteme el nombre, Neil. El que fundó ya se llama John Derby. O sea, el que ya asentó la doctrina, sí, ya que tomó, del rapto. Primero, pues la niña tuvo la visión, ¿no? Mararet MacDonald. Después hubo un familiar muy cercano que fue el señor Norton, ¿no? Él acumuló la información, luego la tomó David McPherson y la organizó, y después fue John Derby el que ya montó la agrupación de los Hermanos Cerrados, que desde allí en adelante en Europa, justamente en Inglaterra, lo que es el Reino Unido, se toma como una doctrina. Una doctrina. Se fundamenta en la interpretación de unos versículos que los vamos a entregar ahora, y además en una visión de una niña, Mararet MacDonald, con relación al tema del arrebatamiento. ¿Quiénes serían arrebatados según esa visión o después de esta doctrina? Los hombres que estén preparados y que sean seleccionados. Veamos entonces más citas, estimados oyentes, que nos tiene aquí nuestro compañero Salim con relación al tema de hoy. Bueno, una de las citas pues de las cuales se sustenta también la doctrina según pues los evangélicos, los cristianos, es Mateo 24 del 38 al 42. Dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta cita pues lo que nos dice básicamente es que en el momento en que se dé la segunda venida, como lo dice ahí, del Hijo del Hombre, las personas que hayan guardado esa doctrina o estén en Cristo, como dicen ellos, serán arrebatadas, o sea, desaparecerán. Por ejemplo, estamos tú y yo acá, y tú desaparecerás y yo quedaré acá. O sea, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto refuerza lo que dice Pablo cuando dice que serán arrebatados a los cielos. O sea, serán quitados pues del planeta, por así decirlo, de la tierra. Así que cuando uno ve estos versículos y los interpreta de manera literal, podría uno suponer que en algún momento, estando usted al lado de alguien en el momento de la tribulación o previo a la tribulación, según los debates que hay, ¿no? Sí. La persona desaparecerá. Desaparece. O se levantará lentamente del piso y será llevado a los cielos. Salo, repíteme el final del versículo, porfa. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea que tenemos que estar literalmente, tenemos que estar nosotros pendientes e irnos preparando, porque no sabemos en qué momento puede llegar esa
esa tribulación, como le decía yo, o sea, nosotros tenemos que ir preparando esa segunda venida como que es la señal del arrebatamiento, que eso es lo que quiere decir. Claro que hay una interpretación que le dan los hombres que hacen parte, o los líderes religiosos, sobre esto, ¿no? Ellos dicen que el rapto y la segunda venida son dos sucesos diferentes. ¿Y diferentes en qué sentido? Según ellos, ¿no? El rapto, básicamente por lo siguiente, el rapto es algo que se va a dar inesperadamente. Es decir, que así como el ladrón que llega por la noche, que se utilizan varios versículos para sustentar. Que sustenta eso. Y la segunda venida es un suceso del cual ya se ha, pues en la misma Biblia ha dado señales de cuándo sería, ¿verdad? Entonces, por eso es que a nivel religioso se estipula de que el rapto y la segunda venida, a pesar de que son sucesos muy relacionados, son diferentes en esencia, ¿no? Por eso entonces es que queremos traer este punto acá para nosotros, con nuestros oyentes, dilucidar. A propósito, los invitamos a que nos escriban ahí en el chat qué pensamiento tienen con relación a esta temática. ¿Qué piensan ustedes del rapto? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será una interpretación real o una falsa interpretación? Claro. Bueno, y ahí la diferencia entre, pues digamos, entre el rapto y la segunda venida. Bueno, yo lo supe porque pues yo estudié por varios años en un colegio cristiano y pues de alguna forma escuché bastante sobre eso. Y entonces ellos lo que piensan es que el arrebatamiento se dará antes de la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, 3 y medio de paz y 3 y medio de guerra, dirigido por el anticristo. Y que la segunda venida se dará después de eso, que dice que reinarán con Cristo 1000 años. Entonces ese es en el orden que ellos lo ponen, ¿no? Estipula. O que estipulan, exactamente. Bien, pero vamos entonces a utilizar otro sustento u otro argumento de conocimiento para comprender qué es lo que sucede con estos versículos, ¿no? Bueno, ya se nos reveló, ya acabamos de entregar algún dato que resulta bastante importante para entender esta temática, y es que esto empieza, el principio de la doctrina del arrebatamiento empieza en 1830. No fue enseñada, no fue manejada antes de ese tiempo, ¿no? Por una revelación, supuesta revelación, ¿no? Además, para comprender esto, vamos a utilizar lo que les decía. Hay 3 tipos de hombres, llamémoslo así de esta manera, 3 tipos de hombres en este momento de la humanidad. Existen aquellos hombres, y cuando me refiero a hombres, también incluyo a él y ella, ¿no? Hombre y mujer. Existen aquellos hombres que hacen parte de ese mundo de la creencia, de ese mundo de la religiosidad. Allí hay una característica. Los documentos, en este caso la Biblia, que sería el referente para este tipo de personas, es interpretado en algunas ocasiones, gran parte de las ocasiones diría yo, de forma literal. Si tomamos los versículos o si se ven a partir de este impulso de la creencia, entonces lo más normal es que pensemos que en algún momento, antes de la venida, las personas que están en los sepulcros se levantarán y se llevarán al cielo, ¿no? Y que además subiremos los que hicieron algún trabajo, o que estamos en Cristo, o que están más cerca a la iglesia, ¿no? Porque resultaría que quienes se vieran beneficiados serían los que están más cerca a la iglesia, o por lo menos practicando lo que la iglesia así enseña. De tal forma que una persona del mundo pues no tendría ninguna posibilidad si no está en Cristo, como se dice y se enseña. Hay otro tipo de hombres, estimados oyentes, que ya pasan el impulso de la creencia y se adentran al impulso de la investigación. Y para estos hombres, ya en estos documentos no hay una narración que se deba interpretar de manera literal, sino más bien ellos ven en estas letras símbolos que invitan a la interpretación para que luego aquellos que lo hayan interpretado lo apliquen en constancia. Ya se ubican dentro del tercer tipo de hombres, que son ya los que viven lo interpretado y lo aprendido. Entonces vamos a verlo en las 2 dimensiones, ¿no? Primero en el hombre de la creencia, que asume que Cristo va a venir, pero antes será raptado para que pues no viva la situación de caos o de tribulación que va a vivir la humanidad. Y el otro que ve el símbolo.
¿Cuál será el símbolo que hay detrás del rapto? ¿Hay algunas otras citas que hablen del rapto, Salim? Bueno, está la de 1 Corintios 15:52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es otra que se utiliza para describir ese momento, como también lo llaman el toque de la trompeta, cuando los muertos pues resucitarán y ahí se dará todo ese proceso, ¿no? Que también se toma de forma literal. En el caso que tú dices, en la dimensión de los hombres, pues analizándolo, ¿no?, de una forma no tan literal, pues yo por lo menos nunca he visto que un muerto se levante del sepulcro, ¿no? En mi vida lo he visto. Y pienso que tampoco va a pasar, que los muertos del sepulcro salgan y que se eleven, pues no lo considero así. Es por acción de Dios, ¿no? Claro, no, sí, ellos dicen, no, Dios es todopoderoso y Él puede hacer eso, pero bueno, no, pues hasta ahora no lo he visto y lo que también ha ayudado para que se piense así es la misma resurrección del Cristo, ¿no? Ajá, exacto. La resurrección de Jesús, pues da la idea de que si Jesús resucitó a través del poder de Dios en Él, pues ¿por qué no podrá hacerlo si hay una promesa allí bíblica de que los hombres se levantarán? Y el otro es que pues que seremos levantados juntamente con los que murieron en Cristo. Sí, hay algo claro también, todo en la vida es una mecánica y yo creo que alguien que está en un sepulcro no llega a la mecánica para que eso suceda, o el que esté al lado mío, ya sea Neil o Salim, se eleve y yo lo esté viendo. O sea, no hay una mecánica lógica que me pueda a mí pues cerciorar de que eso es la verdad o de que eso así mismo literal va a pasar. Además, tengamos en cuenta que fue una interpretación que dieron unos hombres mucho después de que se escribieran estos libros, y asimismo inventaron una doctrina interpretados por ellos mismos y así nos las están enseñando. Entonces nosotros tenemos que pues apercibirnos de dónde sale. Yo estoy seguro que yo le pregunto a muchas personas en el campo religioso que se encuentren de dónde surgió el arrebatamiento y ellos no van a decir o no me van a saber de dónde sale. Bueno, exactamente. Notablemente aquí en la mesa de trabajo de Descubriendo, pues no estamos en el impulso de la creencia, ¿no?, del dogma y de la religión. Es decir, que no vamos a hacer el análisis de los versículos que tienen que ver con el rapto de manera literal, sino que vamos más bien a mirar el símbolo, qué hay detrás del símbolo. Vamos a tomar el mismo versículo que ahorita compartíamos, Pablo, el de Tesalonicenses, que es como pues la insignia, ¿no?, el que siempre pues asumimos que se tiene que ver aquí. Voy a leerlo e invitamos nuevamente a los oyentes que ya no vean la letra o el mensaje de forma literal, sino que vayamos al símbolo que está sellado, ¿no? Sellado, y que si logramos abrir el sello, entonces podríamos aplicar lo que realmente está allí guardado para nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hay una cosa tremenda, ¿no? Inmediatamente se nota el corte religioso de la cuestión, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, de anteceder, ¿no?, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo o del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces lo que tenemos que definir en el símbolo que vemos aquí es que quiénes son los muertos en Cristo, quiénes son los que mueren en Cristo, porque ellos, según este versículo, son los que resucitan primero. Los que mueren en Cristo son los que resucitan primero. Entonces ese sería el primer punto para definir. Luego dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, es decir, a recibir al Señor en el aire. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar eso? ¿Quiénes son los muertos en Cristo que primero resucitan? ¿Serán los hombres que dejaron de respirar? ¿Serán los hombres que están dentro de un ataúd? ¿Se refiere a esto? ¿O de pronto se refiere a aquellos hombres vivos que respiran, que murieron a lo que los atrasó? Murieron a las situaciones que los convierten en hombres mortales, llamémoslo así, ¿no? Exacto. Las situaciones cotidianas de ese amarre que tenemos a las situaciones de emociones, de mentiras, de lujurias,
todas las cosas que pues normalmente hacemos que nos van llevando a un proceso de muerte, ¿no? Se podría decir que los muertos en espíritu, ¿no? Las personas que pues que no reconocen pues su esencia espiritual y que se apegan más a la materia. Entonces, al reconocer que pues nosotros somos espíritus, somos seres espirituales, por decirlo así, volvemos a lo que es la vida realmente. Porque si nosotros somos apegados a la materia, entonces somos mortales. Porque la materia pues llega a un ciclo, un punto y pues muere, ¿no? Entonces definamos también muertos en Cristo. Cristo, la forma en que normalmente se ve es la figura del Cristo por allá externa, pero si hablamos de un Cristo interior, de un poderío dentro del hombre, entonces hablaremos de aquellos hombres que hagan un trabajo de transformación interior, encontrándose con su verdadero Cristo, cristal interior, haciendo un proceso de trabajo interior, de purificación, de limpiar, de mejorar. Entonces ellos resucitarán. Primero, ¿quiénes son los que resucitan primero? Los que hacen un trabajo, ¿no? Resucitar es volver de esa pasada vieja o esa vieja pasada forma de vivir a una nueva forma de vivir. Cristo resucitarán primeros. Entonces después dice que serán llevados a las nubes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo interpretaríamos? Bueno, de ser llevado a las nubes quiere decir que después de hacer el trabajo, ¿no? De darse cuenta pues de lo que los tenía trazados, quiere decir que en alguna forma pues serían como elevados en pensamiento, o sea que lo que antes los afectaba ya no los toca. O sea, no quiere decir que se vayan al cielo, sino que como que superan esa situación, o sea, se ponen por encima y logran pues dominar ya eso y ya no están terrenales, sino ya tienen un pensamiento más elevado, por así decirlo. La doctrina que este hombre creó al principio, ¿cómo que se llama? Hermanos cerrados. ¿Cómo? Hermanos cerrados. Sí, los hermanos no, la doctrina no, el grupo. El grupo, perdón. Recuerda que la doctrina tiene un nombre bastante particular. Ya te lo voy a dar enseguida. Dispensacionalismo. Eso. Bueno, ya no seremos hermanos cerrados, porque precisamente lo que decía Salim, a medida en que nosotros vamos reconociendo y pues nos vamos dando cuenta de que ciertas cosas en el mundo nos están perjudicando, de esa misma medida el pensamiento se va expandiendo, porque ya no vamos a tener una mente cerrada en la creencia, en el adoctrinamiento y en esa serie de cosas que a nosotros nos envuelve la vida, y asimismo nuestros actos también se ven envueltos en eso. A medida en que nosotros nos vamos desenvolviendo de ese encadenamiento que nosotros no vemos, ahí el pensamiento de nosotros se va elevando, y esa es la interpretación pues que yo le doy. El rapto vendría siendo, de acuerdo a la visión que tenemos aquí en Descubriendo y que queremos compartir con los oyentes para ver qué opinan, ¿no? Ya comienza la reflexión inmediatamente, ¿no? Un ejemplo claro, perdón, Neil. Por lo menos, hablando de mi ejemplo, yo antes salía mucho con mis amigos, bebía, iba a fiestas, pero ya ahora no. O sea, ahora me di cuenta que eso perjudica a mi cuerpo y no lo hago. Y entonces ellos me dicen, hey, estás perdido, ¿cuándo hacemos algo? Estás en la palabra del Señor. Estás en los caminos. Exacto, y me dicen así, pero no. He sido arrebatado, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que eso me está perjudicando a mí, me está perjudicando mi cuerpo y está perjudicando mi crecimiento. O sea, te desapareciste entonces del núcleo. De ese núcleo donde normalmente social, estabas. Exacto. O sea, fuiste raptado, sacado de ahí. Fui raptado. Ese es el arrebatamiento. Te pones por encima de la situación. Estás Exacto. por encima de esas situaciones que pues te dañaban antes, y eso es lo que pues podríamos ver que es estar en los cielos, ¿no? Uh-huh. En una vibración diferente a lo que normalmente ocurre con las personas de este planeta Tierra. Claro. Dormidas y dominadas en un sistema. Si usted hace un proceso de transformación, es aquel hombre que muere en Cristo, es decir, que muere conociendo, ¿no? Investigando, descubriendo, y aplica en sí, lo arrebata, lo saca, lo extrae, lo coloca por encima de situaciones que para el común de la gente son absolutamente pues normales, pero para usted ya dejarán de ser tan importantes. Ahora, es diferente pues cuando yo hago ese cambio, esa transformación, perdón, es diferente el pensamiento que yo tengo con mis amigos, pero eso no quiere decir que yo los voy a ver como a una cucaracha, al contrario, les voy a hablar y les voy a decir para que ellos también hagan ese mismo trabajo y reconozcan que lo que están haciendo a sus cuerpos es dañino, y asimismo todos nos podemos salir de ese núcleo o de ese círculo. Yo lo llamo ese círculo infernal, que es lo que este mundo nos está ofreciendo hoy en día, sobre todo a nosotros los jóvenes.
Ahora, cuando hablábamos nosotros en el programa, cuando decimos del cielo y el infierno, cuando tocábamos esa temática, también pues al final del programa nosotros pues descubrimos, como se llama el programa, que el hombre tiene pues su propio cielo interno, ¿no? Que era lo que decía Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado. Y hablábamos pues de los 7 chakras también, que los 3 inferiores son pues los que se apegan a este plano terrenal y los 3 superiores son los que ya pues nos dan más esa clarividencia, esa inteligencia. Los 4, sí, bueno, del cuarto para arriba. Entonces también es como el hombre que empieza a vivir del cuarto chakra hacia arriba. Ya no está tan apegado a la materia y a esos vicios, lo que tiene que ver con la sexualidad, las emociones fuertes, las gulas, que son las que manejan los chakras inferiores, y empieza a vivir pues en una vida como más inteligente, más consciente. Los que comúnmente se graban, ¿no? Porque podríamos creer que en estos 3 primeros chakras o logosoles solo sirve para guardar aquello, ¿no? No, esos son los principales, ¿no? Pero es lo que nosotros hemos grabado. El mal uso que le hemos dado, porque realmente esos chakras pues nos sirven o son pues lo que nos conectan con este plano terrenal. Que nosotros pues los desviemos ya es otra cosa. Entonces eso, ¿no? El hombre que logra desprenderse de esos vicios y esas ataduras de lo más terrenal y logra pues es raptado a las dimensiones más superiores. Por eso Jesús decía: yo soy de las regiones de arriba y ustedes de las de abajo, refiriéndose pues a ese ejemplo que estoy dando. Entonces el proceso de la segunda venida lo que trae previo es el propio rapto, ¿no? En la medida en que yo haga lo que han definido nuestros compañeros, significa que me estoy preparando para esa segunda venida, no como un evento fenomenológico, sino el mismo despertar del hombre, el despertar. Hay cosas muy evidentes en esta forma de interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, religiosamente, yo me hago cristiano, acepto a Cristo en mi corazón, hago parte de una iglesia evangélica o católica, como sea, me convierto en un buen cristiano, diezmo, hago buenas obras y espero que el arrebatamiento se dé. Esta es la visión de un impulso de la creencia. Pero cuando ya estamos en el impulso de la investigación, comprendemos que tal situación debe realizarla el mismo ser, el mismo hombre, ¿no? Su propio arrebatamiento, su propia desconexión o apartarse de lo que siempre le ha dominado. ¿Y quién lo tiene que hacer? Él mismo cuando muere en Cristo, es decir, cuando comprende su poderío interior, cuando comprende el valor de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de sus relaciones con el planeta, de sus relaciones con su entorno familiar. En esa situación ya el hombre comienza a pensar diferente. Y allí va convirtiéndose él mismo en esa segunda venida. Lo que quiere decir que pues el Cristo que le arrebata es el Cristo interno. Entonces hablábamos nosotros pues antes de empezar el programa, tú nos decías, Neil, que siempre pues estamos esperando que pase algo externo algo externo que me salve, para yo cambiar, para yo pues mejorar, y no nos hemos dado cuenta de que el cambio pues tiene que empezar por mí. Como lo decía también Jesús, que para que cambien los reinos tienen que cambiar los hombres. Entonces en la medida que yo cambie, yo estoy creando mi propio arrebatamiento por ese poderío interior. Solo que eso lo dijo Juan. Juan, sí. Pues Juan. Sí. Es claro que pues no va a venir nadie de afuera para salvarnos. Lo que a nosotros nos va a llegar son guías, y son guías que nosotros debemos aprovechar para hacer nuestro propio trabajo y así acercar más esa segunda venida interna, como ya le comentó nuestro compañero Salim. O sea que en la visión del hombre del impulso de la investigación no va a desaparecer el que está al lado, o sea, que se lo va a llevar para allá, para arriba, para el cielo, no, sino que lo dejará de tener tan cerca, que estará en otras cosas, haciendo un trabajo diferente, haciendo su propia transformación, trayendo la transformación al planeta. Ahí está arrebatado, estará perdido de las situaciones que comúnmente pues las personas viven. Claro, y esos ya arrebatados son los que pues pueden servir de guías para los demás, ¿no? Porque dice que primero resucitarán los muertos en Cristo, o sea, como los que hagan el trabajo, como tú lo decías ahorita, y después los vivos, ¿no? Aquí hay otro punto que debemos analizar en lo que se le está enseñando a ciertas personas en las iglesias, y es que ellos en esta creencia asumen de que ellos no van a vivir el tiempo de tribulación, porque antes vendrá el Cristo o Jesús por su iglesia y se lo llevará al cielo, de tal forma que ellos no tendrán la necesidad de vivir todo el nuevo orden mundial con el anticristo a la cabeza, ¿no? Y este es uno de los engaños más fuertes. Más terrible. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 justamente se anuncia de que aquel que persevere hasta el fin, este será salvo.
Pero cuando leímos ese versículo, será salvo, asumimos que es algo que ocurre externamente a nosotros, o sea, no depende de nosotros. Pero entonces lo advierte, aquel que persevere. Si dice que persevere es porque va a haber, pues, tribulación. Una tribulación hambre, tanto interna como externa. Es decir, en estos momentos nosotros vamos a ser atacados internamente. ¿Por qué? Por nuestros propios vicios, por nuestros propios dolores, por nuestros propios temores. Quien persevere en ese trabajo interior, ese se hará salvo. Me haré salvo yo, claro. Él mismo se arrebatará y vivirá una situación diferente en medio de la otra tribulación. ¿Y la otra tribulación qué es? Bueno, todo el poder económico encrudeciendo su impacto sobre la humanidad con el tema del nuevo orden mundial, que tanto se está denunciando en este momento. Esa es la tribulación. Como lo dice Daniel, que sería esa cuarta gran bestia horrible y espantosa que no dejaría nada a su paso. El tema de la globalización, el tema del sincretismo religioso a través de su líder, llamado, según el mismo documento bíblico, en la bestia, Apocalipsis, el hijo de perdición, y varios nombres. O el falso profeta. Así que allí es donde nosotros queremos llamar la atención a usted, estimado oyente que nos escucha en este momento, de que estos documentos nos invitan a extraer un símbolo que está guardado allí y no quedar solo en la interpretación literal, porque entonces estaríamos en la simple creencia, que no nos ha servido de nada si ustedes ven el mundo como está. Claro, quiero compartirles algo, o sea, no hace falta morir para estar muerto, ni tampoco vivir para estar vivo. O sea, uno debe, en el proceso de vida, uno debe tomar sus propias decisiones y adaptarse a que toda la vida hace parte de una serie de mecánicas en donde yo me tengo que desenvolver para que X situación se me dé en la vida. En este caso, pues si yo voy a algún culto o algo, por lógica, sentado, el arrebatamiento, así como nosotros lo vemos en la cita literalmente, así no va a llegar, porque todo en esta vida es un trabajo. De igual manera, nosotros, como ya lo veníamos diciendo, a medida en que nosotros vayamos reconociendo ciertas ideas que nos den o que nos enseñen, de pronto el origen de esas ideas a nosotros nos va a dar, pues, las respuestas a veces al vacío que nosotros tenemos cuando nos dan a saber, pues, la idea. Ejemplo, hay muchas personas que van a religiones, pero tú las ves y hablas con ellas y te das cuenta que tienen un vacío dentro de sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellas van a la iglesia y pues se sienten conformes, además buscando a Cristo, teniendo una muy buena intención, pues no están completamente decididas ni tampoco tienen un propósito fijo. A medida en que yo me hago de ese propósito y a medida en que yo reconozco y consulto pues todo lo que a mí me dicen, ahí yo voy creando mi propia interpretación. Por eso es bueno estar pendiente de las guías y no estar pendiente de las personas que nos quieren pues manipular. Exacto, manipular. Bien, aquí hay otra cita que también queremos compartir e interpretar en el símbolo, relacionadas con el arrebatamiento o el rapto. He aquí os digo un misterio. Esto está en 1 Corintios 16:51 o 15:51 más bien. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es básicamente lo que dice aquí, es que en algún momento de la final trompeta seremos transformados y los muertos resucitarán incorruptibles. Entonces, de manera literal, si vamos al símbolo, ya es otra cosa, pero en lo literal encontramos de que siempre hay una expresión de que seremos.
como una fuerza externa a nosotros o como una... Ahí lo dice, la trompeta. Una situación externa a nosotros la que va a causar todo. Pero hay una parte que dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Y qué es lo corruptible? Pues nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, que eso corruptible, eso que no está ajustado a una ley de vida normal, tienen que vestirse de incorrupción, que está invitando el proceso a una transformación, de que lo corruptible en nosotros se vista de incorrupción y que de lo, como dice aquí, y esto mortal, que son las emociones vanas, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, cuando hagamos todo esto, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muestra en victoria. O sea, que habrá un proceso de resurrección. Claro. Y en la interpretación religiosa se espera que esa transformación se dé cuando suene la trompeta, o sea, que yo no tenga que hacer nada. Exacto. Sino que sonó y me transformé. No. Ojalá fuera así. El mismo versículo lo está diciendo, hay que hacer un proceso. Claro. Que lo corruptible en nosotros se viste de incorrupción, es decir, la perversidad que en algún momento cargamos, la forma torcida en que tenemos de hacer las cosas diarias, se cambien. Pero hay otro código, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significará eso? A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos está hablando de un tiempo muy corto. Muy corto. Es decir, que la transformación, en la medida en que el hombre adquiere conocimientos, los sabe interpretar y los comprende y luego los aplica, entonces el avance es mucho más rápido. Pero si nosotros no adquirimos el conocimiento real y verdadero, sino que más bien nos acomodamos a las interpretaciones que algunos otros quieran entregar, será más conveniente esperar que sea algo de afuera el que lo produzca. Por eso pues en el ámbito cristiano se espera esa trompeta. O sea, se espera de pronto, yo no sé cómo será que suene una trompeta en el cielo y pues empieza a desarrollarse todo ese proceso. Pero realmente lo que dice de la trompeta es un llamado, ¿no? Porque la trompeta es para eso, es un llamado que se le hace a una humanidad, pero es un llamado interno. O sea, es algo que uno siente como esa chispa que lo hace despertar a uno y darse cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, algún oyente que esté escuchando esto con alguna palabra que nosotros digamos acá, se le puede despertar eso, pues ese mecanismo interno y darse cuenta de ciertas situaciones. La final trompeta es un llamado. Claro. Y enseguida. Un llamado interno, ¿no? En un momento en que también recordemos que pasábamos el año pasado, según la misma profecía maya, nos hablaba de un proceso de ajuste y sincronicidad solar. Eso también podríamos llamarlo la final trompeta, es decir, un proceso cósmico estelar que enviaría colosales o cantidades de energía especial, una energía pues espiritual del centro de la galaxia al planeta Tierra para tocar y activar un código genético dormido en ciertos humanos, ¿no? Entonces, la final trompeta estaría hablando del momento en que nosotros sentiríamos la necesidad interior de eso corruptible hacerlo incorruptible y que esto mortal se viste de inmortalidad, y cuando lo hagamos, el versículo dice que esa es la resurrección. Claro. Sórbida es la muerte en victoria, como dice ahí. Matamos la muerte. O sea, aplicamos nuestra propia justicia. En nosotros mismos hacemos la justicia que se nos ha arrebatado con todo esto que hemos venido planteando, de la situación del mundo, de las emociones, de la mente, de la cárcel mental que nos abra la Matrix y una serie de situaciones. En otros términos, cuando lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad, entonces ese es el rapto. Claro, ahí está el rapto. Interno. El propio arrebatamiento del ser inteligente, cuando haga su propia transformación. Vamos a ponerlo en términos sencillos. Cuando usted se desempeña, pues, por ejemplo, hablemos del político bandido que está por allá, en el Senado, que está allá en el Consejo de la ciudad, que está de alcalde, que está de gobernador, que está de un funcionario público. Y supongamos que este hombre, ¿no? Algunos dicen que es casi imposible, pero habrán hombres que lo lograrán hacer, ¿no? Sí. Pero imaginemos que un hombre de esto logra comprender en algún momento a su final trompeta de que tales situaciones dañan a los demás, dañan a una comunidad, lo dañan a él mismo, y comienza un proceso de querer hacer las cosas diferentes. En ese momento ya él está muriendo a un poder político corrupto, es decir, está siendo raptado. Pero cuando uno dice está siendo, pareciera que fuera algo externo a él, ¿no? Él mismo en su proceso interior de conciencia se está saliendo
de esa situación que era muy cotidiana para él. Y estará con el Señor en el cielo, en las nubes. Cielo, sí. Es decir, que comenzará a construir junto con otros, porque son otros también que como él lo comenzarán a hacer, el verdadero reino de los cielos, que vendría siendo en esta situación una política más justa. Sí. Un gobierno de conciencia. Un gobierno de conciencia. Sí. No, para hacer ese señor esa transformación, pues opino que debería salirse de toda actividad política, porque pues la política, como nosotros la conocemos, está corrupta en su interior por todas partes. No sirve. No sirve. Entonces, si yo soy político y quiero hacer las cosas bien, por más que yo quiera, no voy a poder, porque siempre va a estar la tajadita, el soborno. Sí, me queda muy El CBY. Exactamente. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo iba ahí? Sí, ahí está. O por ejemplo, en el otro tema, ¿no? En el tema familiar, cuando el hombre lleno de vicios comience a realizar acciones que pues lo contaminan. Y cuando el hombre comienza a descubrir que ciertas situaciones, alimentos, bebidas, emociones lo destruyen, lo dañan y lo investiga y sabe por qué, ¿no? No es que se lo hayan dicho, sino que lo sabe. En ese momento su pensamiento comienza a cambiar, es decir, lo corruptible se viste de incorrupción. Y comienza a transformarse y comienza a dejar todo aquello que lo contamina. ¿Ahí qué está ocurriendo? Pues el rapto. Si tenía la costumbre de ir pues al bar, a la cantina los fines de semana y lo veían sus amigos, de un momento a otro lo dejarán de ver. Quiere decir que habrá desaparecido. Literalmente. Es que es literal, ahí sí. Ahí, exacto. Ahí sí lo es. Bueno, también otro ejemplo, otro término. Nosotros tenemos un ratero dentro de nosotros, literalmente. Un ladrón. Un ladrón, exactamente. ¿Qué hace el ladrón a nosotros? A nosotros el ladrón nos arrebata, nos quita nuestras pertenencias. Dejemos que ese ladrón en nosotros aflore, para ver si nosotros somos raptados o somos robados de esos lugares, de esas cantinas. Bueno, pero utilizaste un término un poco fuerte, sí, para una situación tan positiva, ¿no? No, sí, pero o sea, que ese ratero dentro de nosotros aflore, pero ese ratero que tenga la capacidad de con buenas intenciones. Exacto, con buenas intenciones. No, ladrón es ladrón, déjate de cuenta. Ladrón es ladrón. No, utilicemos otro término, ¿no? De que ese Cristo interno, ese poderío, sí, te abrigue, ¿no? Te llene de conocimiento, de sabiduría, de te diga, mira, por aquí es, esto es por aquí, eso que estás haciendo no te conviene. Esa voz interna que siempre le dice a uno qué es lo que debe hacer. La voz de la conciencia. Exactamente, y que normalmente no la escuchamos porque pues son más fuertes nuestros vicios. Entonces, eso que tú estás tratando de explicar es eso, ¿no? Dejarnos eso, sí, guiar claro, por esa voz. Así que, estimado oyente, bueno, si usted hace parte o conoce que alguien está esperando que sea arrebatado en los cielos, pues se puede quedar esperando, si no hace un proceso interior. Claro que también hay que apuntar algo muy interesante, que lo hemos querido dejar para el final, para que comprendamos que no es lo que tenemos que esperar en sí, ¿sí? Y es que así como hace mucho tiempo han venido hombres del cielo, que hemos llamado ángeles, y que ya con absoluta naturaleza podemos decirles mensajeros estelares de otras organizaciones como las Pléyades, han venido entregando conocimientos y han venido preparando a hombres, ¿verdad? Los preparan, les entregan información, como ha ocurrido en muchos casos que se les conoce como los hombres contactados. Estos hombres, en ellos también se aplica, aparte del versículo, ¿no? Uno será tomado para ser preparado y otro será dejado para hacer otro tipo de labor. Allí en este contacto, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Enoc, que fue contactado, en el caso de Elías, que fue contactado, en el caso de Ezequiel, que fue contactado, pues hay una historia interminable de contactos extraterrenos donde hay un mensaje precisamente y justamente de las jerarquías de luz. En la actualidad, o más bien hace algunos años atrás, hace 40 años, algún tipo de información le fue entregada a un señor llamado Enrique Castillo Rincón. Y allí a él se le entrega una información que está guardada en el libro de él, que se llama OVNI no Alborada Humana, donde se habla de que en algún tiempo los hombres de arriba vendrán a ayudar. Claro. Y vendrán a tomar algunos hombres para hacer algún tipo
pues de trabajo. Sí, a él se le entrega, pues, se le entregan pues varias profecías, los 9 tiempos, se le entrega un documento como la lógica, la profecía del país al norte del sur, y se le entrega también pues mucha información acerca del trabajo que han venido haciendo los hombres estelares en el planeta Tierra. Entonces a él en ese libro, que pues que los oyentes pueden entrar en internet y descargarlo, que ahí está libremente, pues se le dice a él de que efectivamente, como tú decías, los hombres de las estrellas ayudarán a la humanidad en un punto, porque pues como ya lo dicen las profecías y la misma ciencia ya lo ha comprobado, el planeta pues pasará por un proceso de cambios climáticos, de terremotos, de un montón de cosas, y pues lastimosamente mucha gente pues morirá, y pues las personas que estén apercibidas de las señales, de todos estos símbolos y todo esto, pues harán una transformación y es posiblemente que sean ayudadas con esta situación. En sus naves. En sus naves. Y ellos lo llaman, en el libro lo llaman remanentes. Y yo busqué la definición de remanente y es la reserva o lo que queda de algo, en este caso de la humanidad. O sea, un remanente de la humanidad que va a ser ayudado, va a ser rescatado, porque imagínense, en el momento que hayan terremotos, inversión de los polos y pues el quiebre del eje terrestre, nadie va a poder quedar en pie, nadie va a quedar vivo. Entonces efectivamente la humanidad debe ser ayudada. Entonces aquí donde puede suceder el rapto. De que algunos hombres serán ayudados. Exacto. Pero estos hombres serán ayudados en la medida en que hayan creado su propio remanente, ¿no? O que se hayan ganado, porque es que en el libro él comenta de que esos remanentes no pueden ser vistos por los hombres. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que de alguna manera los hombres los deben ganar. Porque si la idea es crear una nueva tierra, una nueva humanidad, pues analizándolo de un punto de vista lógico, una persona, un asesino, un violador, pues cualquier persona que haya hecho daño a otro, ¿será que no haya hecho su transformación? Ajá, exactamente, que no haya hecho su transformación, y no entrar en debates de que si es bueno o es malo, porque para nosotros puede ser malo, pero para la familia de él puede ser bueno. Que no colabore en nada a una transformación, que no haga su propia transformación y no haga parte de ella. Entonces, ¿será que puede ser parte de un nuevo mundo? Él mismo se está pues apartando, ¿no? Con sus acciones. Entonces, en esa medida... Además porque será otra vibración. Exactamente, o sea, son vibraciones energéticas que, bueno, la persona que viva trabaja en su espíritu, en todo eso, será ayudado, ¿no? Porque estas organizaciones estelares son seres que han hecho un trabajo, tienen su esencia espiritual, y ellos buscan a esos seres también para crear una nueva humanidad. O sea que ese rapto comienza desde ya, en el proceso de hacerlo corruptible en incorrupción. Y por eso Jesús dijo: ayúdate, que yo te ayudaré. Se refiere a esto. Alguna vez me dijo que eso no está allí, no está en el documento bíblico. Ayúdate, que yo te ayudaré. No, sí, es una creencia. Eso no está en el documento bíblico, eso es un invento, una frase inventada religiosamente. Sí, pero no está. No está en ningún versículo. No, sí, es como el tema de, así como tú acabas de decir este ejemplo, que es como parte de la creencia popular. Hay otra, ¿no? Donde dice que el árbol del Génesis era una manzana. En ningún lado. En ningún lado. O que lo de Jonás era una ballena. En ningún lado. En ningún lado. Pez grande. Sí, eso era un gran pez. Como las frases que vemos por ahí, que Dios bendiga este hogar. Es lo mismo, solo que es una frase inventada pues en el ámbito religioso y no está en el documento bíblico. No hay ninguna frase que muchas frases que no. O por ejemplo, ¿dónde aparece la palabra pesebre? No aparece. Cristo nació en un pesebre. ¿Dónde está? Ahí no aparece. Son cosas así como que hay que escribir otro versículo para poder. Primero de Juan Manuel. Entonces, no, lo que quería decir, Juanma, me imagino que es que para que exista una verdadera ayuda de lo celestial y de las leyes eternas, el hombre tiene que empezar a hacer su propia transformación. Claro que esa frase pues tiene su verdad, ¿no? Porque en la medida que nosotros nos ayudemos, como poníamos ya en el cierre, seremos ayudados. La humanidad se verá favorecida. No, sí, uno mismo tiene por su labor, exactamente. Uno mismo tiene la capacidad de condicionarse para pues ganarse ese remanente o condicionarse a esa vibración energética que se va a manejar ahí. Y lo hace a la medida en que expanda su mente y también abra su corazón para que él le hable y lo guíe para las situaciones tan difíciles que se vienen. Claro. Bueno, queridos oyentes, Descubriendo, de esta manera hemos llegado al final del programa. Hoy tocando el tema del rapto. Hemos querido entregar, pues, a partir de nuestra propia visión e interpretación a ustedes esta nueva visión, a ver si la compartimos, a ver si la debatimos. Nos puede servir
para algo, ¿no? Invitarlos a escuchar nuevamente este programa en diferido. Él se puede escuchar los martes a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia. O también lo puede descargar allí en la zona de descargas de nuestra página www.rcpc.com.ar. Ahí en descargas puede entrar a los programas de Descubriendo y hacer la descarga correspondiente. Estaremos nuevamente en vivo el próximo sábado. Recuerden, en vivo los sábados a partir de las 4 de la tarde. Bueno, muchachos, nos vamos. Bueno, sí, agradecer a los oyentes que estuvieron ahí con nosotros, pegaditos a la sintonía. Y pues como ya lo estuvimos dialogando hoy, pues el rapto no es en sí literal. Entonces todo va de la mano con una transformación y esperamos que comprueben esta información, que lean los versículos para así llegar a su propia verdad. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Con esto lo que pretendemos es despertarle pues esa chispita que todos tenemos por dentro para que investiguen y no sean creyentes. Investiguen y asimismo se den su propia verdad para que se ayuden. Y cuando Juan Manuel dice de ser creyentes, no es que deje de creer usted pues en ciertas cosas como pues la creación, el Padre creador, sino creyentes en ese sentido literal de estar cerrado y sellado, ni siquiera sellado, ¿no?, sino trancado a nuevas probabilidades. Yo creo que, esa creencia, desde el punto de vista que la quiere decir Juan Manuel, es esa creencia ciega donde sin sustento, donde no me importa lo que me digan, yo soy así, o yo definitivamente pues creo que esto es así sin tener el sustento para soportar mi punto de vista. Pero otra cosa diferente es creer de crear, que pronto tú, Neil, tengas alguna idea y yo me conecte con esa idea porque ya yo he visto el sustento. Por ejemplo, ¿por qué creía la gente en Jesús? Porque lo que él hablaba lo hacía, los hechos que él hacía. Claro. Exactamente. Entonces la gente, hombre, ¿qué le va a discutir? Si ese hombre en sus prédicas daba un mensaje muy bonito, muy esperanzador, y a su vez las cosas que él hacía lo sustentaban. Entonces por eso la gente creía en Jesús. Por sus frutos lo conoceréis. Bueno, volvemos nuevamente entonces, como les decías, este sábado a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia. O si no, nos escuchan los martes a las 10 de la mañana. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, que estén muy bien.